Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos hoy haciendo el tercer capítulo del año y hoy he querido seguir con la dinámica de informar sobre el coronavirus, pero me quiero centrar en concreto en un país. En este caso vamos a informar acerca del coronavirus en Irán. En primer lugar, para dar contexto, tenemos que remontarnos a 2017, cuando Estados Unidos impone unas sanciones a Irán que impiden dos cosas. La primera es exportar petróleo iraní a Estados Unidos y la segunda es restringir operaciones bancarias de los bancos estadounidenses, operaciones en Irán. Poco después, países europeos y otros países se suman a este tipo de medidas. Así, los países europeos dejan de importar petróleo iraní y además recomiendan a los bancos no operar en Irán. Aquellos bancos que sí deciden operar en Irán pueden tener represalias de Estados Unidos. Es por ello que Irán de un momento a otro empieza a decrecer económicamente y además a esto se le suma que la inflación empieza a subir. Es por ello que los ciudadanos de Irán empiezan a perder poder adquisitivo y con ello empiezan una serie de protestas. Además, la situación actual de bajada del petróleo no ayuda para nada a Irán, que es un país que se sostiene de la exportación del petróleo. De hecho, el 40% de los beneficios que saca Irán son a partir del petróleo, así como el 40% supone el ingreso al Estado, es decir, el Estado recibe impuestos y de esos impuestos el 40% provienen del petróleo. Entonces es una gran cantidad de dinero que pierde el Estado y que le hace entrar en crisis tanto a nivel comercial como a nivel público. Es por ello que China aprovecha la ocasión y une vínculos con Irán. Y Irán empieza a exportar a China. Sin embargo, esto no es suficiente para contrarrestar la exportación que hacía a países europeos y a Estados Unidos. Por lo que, para daros un dato, en 2012 Irán ganaba 120.000 millones de euros por la exportación de petróleo y este año se calcula que ganará unos 10.000 millones de euros. Así, hay una gran falta de confianza que se está acrecentando y se ha ido acrecentando en los últimos tiempos. La primera de ellas es en noviembre, cuando el gobierno anunció la subida del combustible y salieron manifestantes a la calle para protestar. De hecho, estas manifestaciones fueron duramente reprimidas y es por ello que causó mala imagen para el gobierno. Por otra parte, otro fenómeno, otra situación que causó gran malestar social fue el derribo del avión ucraniano en enero, cuando el gobierno denegó que habían sido ellos y se dedicó a utilizar otro tipo de argumentos, argumentando de hecho que habían sido fallos técnicos del avión. Sin embargo, 3 días después del accidente, después de que hubieran varias pruebas que demostraron que el avión había sido derribado, el gobierno tuvo que sacar pecho y tuvo que decir que había sido la Guardia Revolucionaria y se trataba de un error. Pasando ya a la situación actual, después de haber sufrido la crisis económica desde 2017, después de haber visto bajadas en las exportaciones de petróleo y por lo tanto bajada en la economía en general del sector privado y del sector público y bajadas por el descenso del precio del petróleo. Ahora mismo se juntan dos crisis. La crisis cíclica mundial, que también afectará a Irán, y la crisis del coronavirus. Entonces ya tenemos un montón de problemas económicos en Irán que hacen que la situación sea realmente catastrófica. En el tema del coronavirus, ya centrándonos más en lo que son los casos de coronavirus en Irán,
Los primeros casos llegan a Qom y llegan porque Irán mantiene los vuelos cotidianos entre Irán y China. Cuando los casos se comienzan a multiplicar en Qom y la sanidad recibe estos casos, argumentan y dicen las autoridades que ya hay coronavirus y que es una situación realmente alarmante. Las autoridades lo que hacen es silenciar este tipo de argumentos. De hecho, obligan a los médicos a que pongan otro tipo de enfermedades cuando un paciente de coronavirus moría. Tenían que poner otro tipo de enfermedades como neumonía. A medida que cada vez va muriendo gente, van creando unas fosas comunes a las afueras de Qom. El gobierno sigue sin cerrar la ciudad. En primer lugar, no cierra la ciudad porque Qom es una ciudad religiosa y en el gobierno hay una gran esfera religiosa que tiene mucho poder, y es por eso que cerrar una ciudad religiosa significaría una gran controversia con esa esfera religiosa. Además, por otra parte, el líder supremo, el señor Jamenei, quiere seguir con las elecciones que se van a celebrar el 21 de febrero, y es por ello que quiere seguir con absoluta tranquilidad y normalidad sin decretar un estado de alarma. Y en tercer lugar, el presidente de Irán no se quiere hacer responsable de recompensar o bien indemnizar a aquellos sectores que se hubieran visto afectados por cerrar la ciudad de Qom. Es decir, en España, en Inglaterra, en Reino Unido o en Estados Unidos pueden tomar medidas y pueden coger una gran cantidad ingente de dinero y subvencionar las pérdidas o subvencionar a los empleados que han perdido su trabajo temporalmente. Pero eso en Irán no se puede hacer porque han perdido la principal recaudación, que es el petróleo, y solo les llega para pagar a los funcionarios, pero no les llega ni para pagar una buena sanidad, ni para pagar subvenciones, ni para pagar la educación, por lo que tienen pocos recursos financieros para abordar esta crisis. Así, cuando se empiezan a multiplicar los casos de coronavirus en esta ciudad, en la ciudad de Qom, en las redes sociales empieza a haber revuelo, y ante esta situación de mentira por parte del gobierno, finalmente se admite que hay casos de coronavirus. ¿Y qué hace el gobierno? Echar la culpa a Estados Unidos. Veamos sus palabras. Hossein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria, aseguró que el coronavirus es una invasión biológica estadounidense y un ataque sionista. Por su parte, el presidente Hassan Rouhani también explicó que todo es parte de un complot de nuestros enemigos. Por otra parte, Ali Karami, profesor de la medicina en la Universidad de Baquillatala, donde se forman los oficiales de la Guardia Revolucionaria, dijo que de acuerdo a sus investigaciones es claro que se trata de un arma implantada por el Gran Satán, es decir, Estados Unidos, que ataca particularmente el ADN de los iraníes. Por lo tanto, vemos todo ese complot contra Estados Unidos. Hay una cosa que tienen Estados Unidos e Irán en común, que es a la hora de informar gubernamentalmente sobre el coronavirus. Tanto en Irán como en Estados Unidos se ha intentado ocultar información de lo que estaba ocurriendo, y por ambas partes han intentado minimizar lo que viene siendo el estado de alarma. De hecho, Trump decía que Estados Unidos no iba a ser afectado por el coronavirus, que tenían un sistema sanitario que iba de perlas y que iba a ser algo muy fugaz y muy pasajero, y ahora es el tercer país con más casos. Por su parte, Irán hace tan solo una semana era el tercer país más afectado, y por el ascenso de España, Alemania y Estados Unidos ahora es el sexto país, pero tiene una gran cantidad de afectados, ya que tiene unos 25.000 afectados a día de hoy, día 24. Por otra parte, tenemos a Bachelet, alta comisionada por los derechos humanos, que ha dicho a Estados Unidos y a otros países que flexibilicen las sanciones, porque estos países, tanto Irán como Venezuela,
como Cuba, como Corea del Norte, todos estos países que están afectados por las sanciones económicas tienen un sistema sanitario bastante precario y las sanciones lo que hacen es molestar a la economía e impedir que haya comercio, por ejemplo, de mascarillas, de EPIs, de respiradores, cosa que podría ir bien para ayudar a estos países frente a la crisis del coronavirus. Sin embargo, Estados Unidos no se ha manifestado. Bernie Sanders ya ha dicho que es justo que se bajen las sanciones porque primero van las personas y luego van los intereses políticos. Sin embargo, esto claramente lo hace para dar buena imagen de cara a las elecciones, no nos engañemos. Además, Irán pide financiación al Fondo Monetario Internacional de unos 5.000 millones de euros. Lo hace a través del instrumento de financiación rápida. Irán lo hace porque la señora Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional, dijo que ayudaría económicamente a todos los países que estuvieran en peligro por el coronavirus, que estuvieran afectados por el COVID. Es por ello que Irán no lo ha dudado y el ministro de Exteriores ha pedido al Fondo Monetario Internacional esta ayuda. No obstante, es muy posible que esta ayuda no sea concedida. ¿Sabéis por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene sede en Washington y además Estados Unidos tiene mucha voz dentro del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha hecho Irán? Irán ha intentado acercarse a Estados Unidos, pero públicamente, de cara a sus ciudadanos, siguen hablando de Estados Unidos como un enemigo. Se dice que hay conversaciones telefónicas entre Estados Unidos y Irán para solucionar este conflicto y de alguna manera flexibilizar o eliminar las sanciones. Irán ya ha tomado acción, ha liberado a un exoficial de la Marina, Michelle White, lo ha hecho en la embajada de Suiza. Según Irán, dicen que lo han liberado porque tenía cáncer y el COVID-19, pero siempre podemos pensar que es una excusa. Después de todo esto, podemos concluir diciendo que Irán está en una situación económica, social y sanitaria totalmente deplorable. Crisis desde 2017, bajada del petróleo, inflación, pérdida de poder adquisitivo, colapso de la sanidad, falta de financiación de la sanidad, falta de financiación para las empresas que se están viendo afectadas por el coronavirus. Y además coincide con la crisis global económica que es de carácter cíclico y que está acechando a todos los países del mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos dentro de unos días. Un fuerte abrazo.